también estaba. Ahí está. Ahora sí. Bien, ayer nos quedamos, bueno, ayer el sábado nos quedamos en esta lámina. Estamos viendo la parte de ISSSTE. Prácticamente ya vimos en el ISSSTE los ramos de aseguramiento que otorgan pensión bajo el esquema de cuenta individual. Vimos riesgos de trabajo, invalidez y vida. RCB, que es la parte que estamos viendo ya en los últimos puntos de lo que es este ramo de aseguramiento. En esta lámina nos quedamos en la parte. Ay, déjeme quitar tantito esto. Es que ahora sí se me olvidó. Voy a sacarlas para las notas. Ya, perdón. Ya, perdón. Listo, listo. Ahora sí, listo. Nos quedamos que vas a recordar que en cuentas individuales, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, será difícil que pase en el IMSS por lo que se aporta a la cuenta individual. Es más factible que en el ISSSTE pase esto cuando hablamos de cuentas individuales y sobre todo para los activos que eligieron bono. ¿A qué me refiero? Que es más probable que un trabajador ISSSTE de cuentas individuales que haya elegido ese sistema, es decir, que tenga el bono como reconocimiento, pues sí pueda llegar a generar un excedente en la cuenta individual. Platicamos ese día, en la última parte del domingo, que cuando se presenta el excedente en la cuenta, entonces ese excedente tiene el trabajador varias alternativas para usar ese dinero. Prácticamente es ya sea retirarla en una o varias exhibiciones ese recurso. Ahora, eso dice la lámina, dice el artículo donde viene esa parte, pero también es importante identificar que en realidad el trabajador también va a poder tener la opción de que ese excedente aplique todo para la pensión, es decir, que diga, no quiero no quiero tener excedentes, quisiera que todo aplicara al pago de la pensión. En el momento dado se le conoce como cálculo de pensión máxima o cálculo de pensión mínima. Cuando hablamos del pago mínimo, básicamente es que la pensión se pague el equivalente a la pensión garantizada. Y lo que quede de excedentes es lo que puede retirar en una o varias exhibiciones. Cuando así desee eso es la persona que se pensiona, tener esos excedentes que en un momento dado pueda retirar de la cuenta. Pero también dentro de lo que es la aseguradora, con el que contará la renta vitalicia, al momento de presentarle la oferta, entonces vendrán las dos opciones. La opción donde diga tu pensión mínima, donde tu monto de pensión va a ser absorberá tantos recursos de la cuenta y lo que quede, el excedente, lo que pueda retirar. Y la otra posibilidad es que el trabajador dentro de la oferta seleccione que todos los recursos, absolutamente todos los recursos vayan para el pago de pensión y por lo tanto pues no quede excedentes. Por lo tanto, eso va como contexto a lo que es esta parte de los excedentes. En esta lámina únicamente me manejan el supuesto de que caso de que existan excedentes, ¿qué es lo que va a poder hacer con ellos? Retirarlos prácticamente en una o varias exhibiciones precisamente. Ahora, ¿qué es lo que cuenta recordando la condición para que pueda haber esos excedentes? Me dice, sí puedes retirar estas cantidades siempre y cuando la pensión que se te otorgue sea superior en más del 30% de la pensión garantizada. Siempre y cuando se haya cubierto la prima del seguro de sobrevivencia. Es decir, prácticamente la definición
o más que la definición, la condición, más bien dicho, es la condición para poder hacer retiros de excedentes, pues es la misma condición que me piden para un retiro anticipado, por decirlo así. Básicamente me hablan de la misma, del mismo criterio, ya sea o para retirarme anticipadamente, o bien para que en un momento dado pueda retirar recursos excedentes de la cuenta individual. También platicamos qué es lo que suma, qué es lo que en un momento dado se considera como dinero que sume al saldo acumulado en la cuenta y que ese saldo acumulado me permitan llegar a esas cantidades que en un momento dado pueda tener un excedente en la cuenta individual. Creo que puedo acumular, por lo tanto, evidentemente lo más importante, lo de RCB, y dicen, aquel RCB aportado por cualquier régimen. En este caso, les platicaba que no se refiere al régimen si está en décimo transitorio o cuentas individuales. Bajo el contexto de lo que nos explican aquí, cualquier régimen significa cualquier régimen de seguridad social. Es decir, que haya sido RCB acumulado por IMSS y evidentemente RCB acumulado por ISSSTE. Cuando dice la ley, tanto la del ISSSTE como la del IMSS, que cuando un trabajador tiene la cuenta individual y en ambas recibe aportaciones de RCB, me refiero, ambas aportaciones, me refiero tanto RCB IMSS como RCB ISSSTE, esos saldos van a sumar, van a acumularse para un momento dado tener más saldo en la cuenta individual y por un momento dado acumular mayor cantidad de pensión. Es lo que significa esto de cualquier régimen. Puedo tener recursos de cualquier régimen, IMSS o ISSSTE, y ambos sumarán al saldo final que servirá para mi pensión. Y si sumando los dos saldos puedo tener excedentes, entonces es a lo que se refiere también esta regla. Ese excedente podré retirarlo en una o varias exhibiciones. ¿Qué más suma el ahorro solidario? Bueno, antes de ahorro solidario, ¿dudas con esta parte de ahorro solidario? A ver, nada más déjeme confirmar. El nombre de la persona que quiere entrar. Bien, ahora, aparte de RCB, también sumará lo de ahorro solidario al saldo total y que en un momento dado me permita tener excedentes. Lo vamos a ver más adelante con el tema de cuenta individual. El uso de ahorro solidario, el uso de esta aportación es como si fuera RCB. ¿Qué significa? No por ser una especie de ahorro voluntario, implica que yo lo pueda sacar cuando yo quiera, el ahorro solidario, o lo pueda sacar en una sola exhibición todo cuando ya me vaya a retirar. No, el ahorro solidario servirá para unirse a lo que corresponde a lo que tengo acumulado en RCB. Y solamente poder retirar ahorro solidario junto con lo que tenga en RCB, es decir, esto más esto de ahorro solidario, únicamente en el caso de que existan precisamente excedentes en la cuenta individual. Solamente en forma de excedentes es cuando puedo retirar ahorro solidario. Claro, que en ese caso será ahorro solidario más lo que haya sumado a lo de RCB, por supuesto. ¿Dudas con este punto? Va, perfecto. Muy bien. Ahora, adicional, si el trabajador lo decide, poder utilizar lo que tiene de aportaciones voluntarias, es decir, ahorro voluntario, para acumular recursos y en un momento dado se pueda determinar el que existan excedentes precisamente, ya sean aportaciones complementarias de retiro, aportaciones voluntarias, y también recuerden que el ISSSTE tiene una aportación muy especial para ellos, de ahorro voluntario, que es precisamente el ahorro a largo plazo. Todo esto puede sumar
para que en un momento dado se acumulen recursos y se pueda determinar el tema de que existan excedentes de la cuenta. Platicamos también ayer, no, perdón, del domingo, que se fue rapidísimo ayer, el domingo, entonces como si nos hubiéramos visto ayer, la disposición de recursos de la cuenta individual estará exenta del pago de contribuciones. Y también mencionábamos, el trabajador al estar pensionado, pues no solamente va a estar recibiendo su pensión, la pensión como tal, pues corresponde a la prestación económica que va a recibir esa persona. También tendrá derecho a las prestaciones en especie. Me lo puse al revés, prestaciones económicas y prestaciones en especie. Prestación económica viene siendo la pensión y como prestación en especie, pues obtener los servicios del seguro de salud. Como pensionado tendrá beneficio también a esa prestación precisamente. Y fue en la lámina donde nos quedamos el sábado. Vamos con la siguiente información. Recuerden, si hay alguna duda, adelante, nos detenemos y vamos profundizando más en los temas. Deje preguntar nada más quién es iPhone. P37. Ok, ya. Muy bien. También importante recordar que cuando el trabajador vaya a tramitar su pensión, siempre una parte del saldo, es decir, tomen en cuenta que lo que tenga acumulado en la cuenta individual se va a tomar en cuenta para la pensión, efectivamente. Y para ello sabemos que se va a dividir este dinero, este saldo, entre la esperanza de vida. Pero lo que me dice esta lámina también es que no todo el saldo que está en la cuenta individual será para el tema de la pensión. También me indican lo siguiente: con cargo al saldo que tenga en la cuenta, una parte se descontará y con ese descuento que me hagan, con esa deducción, se contratará el seguro de sobrevivencia, con cargo a la cuenta individual precisamente. Eso es a lo que se refiere esta lámina, con cargo a los recursos de la cuenta. ¿Qué es lo que sucederá? El pensionado por cesantía en edad avanzada y vejez va a adquirir a favor de sus beneficiarios el seguro de sobrevivencia precisamente. Y también dicen lo siguiente: en las mismas condiciones que establezca la pensión por causa de muerte en los seguros de invalidez y vida precisamente. Bien, prácticamente como esta lámina resume mucho de lo que hemos visto en las láminas anteriores cuando veíamos pues, el uso de la cuenta individual al momento de contratar el tema de las pensiones. Ahora, hablamos de que existiera excedentes hace unas láminas, pero también aquí me indican el escenario contrario. Bueno, pero ¿qué pasa si los recursos de la cuenta individual son insuficientes? Insuficientes como para qué? Para contratar una renta vitalicia o bien un retiro programado. Finalmente, lo que en un momento dado, al dividirme los recursos entre la esperanza de vida, saldo de la cuenta individual entre la esperanza de vida,
saldrá el monto de una pensión, saldrá lo que me entregaría como pensión. Si al momento de hacer esa división y calcular la pensión, se descubre que el monto de la pensión que me calculen está por debajo de la pensión garantizada, que recuerden que en el ISSSTE para este año son aproximadamente 5,200 pesos, ahí es cuando se va a identificar que mis recursos son insuficientes. Fueron insuficientes para que con mis propios recursos pueda tener una pensión que por lo menos equivalga a esto. No los tengo, son insuficientes. Por lo tanto, entonces lo que este trabajador disfrutará, el derecho que tendrá, es precisamente el de gozar de una pensión garantizada. Y adicional, adquirir un seguro de sobrevivencia, precisamente. ¿Por qué pasa esto? Lo que platicamos los primeros días. Finalmente, dentro de la seguridad social, el gobierno, una de las funciones que tiene en relación a la seguridad es garantizarnos precisamente un mínimo de pensión, que en este caso, para efectos de ISSSTE, pues no puede ser por debajo de esta cantidad. Por lo tanto, recibirá del gobierno la aportación complementaria que sea suficiente para cubrir el pago de la pensión correspondiente. ¿Qué pago de pensión correspondiente? El equivalente a la pensión garantizada. Pondrá los recursos que hagan falta para que pueda tener esta cantidad. Básicamente lo que significa esta lámina como tal. ¿Alguna duda, comentarios? Ninguna, todo bien. Bien. Ahora, igual que el del IMSS, que está en cuentas individuales, en relación a aquellos trabajadores, mejor dicho, aquellos pensionados que reingresen al régimen obligatorio, que vuelvan a cotizar. Claro, hablando pensionados por RCB. Dice, el asegurado abrirá una nueva cuenta individual, ya sea en pensioniste o la FORE que elija, y qué es lo que va a suceder cada año. Igualito que con el IMSS. Claro, hablando del punto de vista de capitalización individual, de cuentas individuales. En el aniversario de la pensión, es decir, en el mes calendario que adquirió la pensión, en su aniversario, va a poder transferir a la aseguradora, cuando se trate de renta vitalicia, o bien al pensioniste o al Afore, cuando se trate de retiros programados, lo que se haya acumulado durante ese año, el saldo acumulado en la cuenta individual. Es decir, como es cada vez al año o una vez al año, lo que acumulé en ese año, el saldo que haya acumulado, se transfiere para que se incremente en la pensión, ya sea que se vaya a la aseguradora o a pensioniste o bien a la FORE. Igual que lo que habíamos comentado con la parte del IMSS. Ahora, en esta lámina lo que me habla es un caso muy específico sobre la muerte de un pensionado. Pero ahora, ¿qué condición tenía el pensionado que falleció? Habla de un pensionado por el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, por RCB. Pero ahora, específicamente este pensionado estaba recibiendo una pensión garantizada. Cuando fallece, ¿qué es lo que va a suceder? Es decir, si fue insuficiente los recursos para él, para cuando tramitó su pensión, fueron insuficientes que en un momento dado hubo la necesidad de otorgarle la pensión garantizada. Cuando él se muera, también serán seguramente, bueno, no seguramente, sino también son insuficientes los recursos para cubrir la pensión de los beneficiarios, también lo serán. Por lo que, ¿qué pasará en ese caso? Lo que va a ocurrir es que el gobierno va a contratar la renta
que cubra la pensión a los beneficiarios precisamente. En ese caso, los propios asegurados, los propios beneficiarios, podrán elegir la aseguradora. Ese como primer escenario, que el gobierno federal coloque los recursos que hagan falta para que a través de la aseguradora se les pague la pensión. Esa, digamos, como primera, digamos, situación o primera opción. La otra situación que en un momento dado existe como alternativa es que esa pensión a favor de los beneficiarios se pague con el procedimiento que se utiliza para la pensión garantizada. Oye, ¿y eso, a ver, como de qué se trata? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el procedimiento utilizado para el pago de pensión garantizada? Una pensión garantizada se paga de la siguiente forma. La definición, haciendo una pequeña pausa, un pequeño paréntesis, por definición sabemos que la pensión garantizada es cuando los recursos son insuficientes, por lo que el gobierno tendrá que colocar los recursos faltantes para poder llegar al monto necesario y se me puede otorgar una pensión. Ayúdame con un micrófono que está abierto. Creo que es el tuyo, Nayeli. Ayúdame, por favor. Ya, muchas gracias. Les platicaba, la definición es pensión garantizada cuando no me alcanza a mí el dinero para una pensión. El gobierno es quien pone ese dinero para que me alcance, así en términos muy sencillos. Pero ahora, ¿cómo es el mecanismo de esa definición que acabamos de mencionar? En realidad, una pensión garantizada se paga de la siguiente manera. El gobierno dice, va, yo te ayudo, es tu derecho, es tu derecho el que yo te ayude para que te alcance el dinero. Va, pero hagamos esto, hagámoslo de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es utilizar los recursos que están en la cuenta individual. Vamos a hacerlo como si fuera un retiro programado, es decir, tu monto mínimo de pensión, es decir, el equivalente a la pensión garantizada, los 5,200 pesos, vaya, ese dinero se estará pagando directamente la FORE, como si fuera un retiro programado. Ahora, cuando los recursos de la cuenta se agoten, no es que te quedes sin pensión, porque en este caso está garantizado este pago de pensión garantizada. ¿Qué va a pasar cuando los recursos de la cuenta se agoten? Ahora sí, yo gobierno, pondré los recursos necesarios, lo que haga falta, para poder seguir pagando tu pensión garantizada, aunque ya se hayan agotado los recursos de la cuenta individual. Entonces, es a lo que se refiere con esta parte de la lámina, la parte de abajo. Pagar la pensión exactamente bajo el mismo procedimiento que se utiliza para el pago de pensión garantizada. Es decir, en un momento dado, utilizar los recursos que estén en la cuenta individual para pagar la pensión garantizada. Cuando se agote ese dinero, entonces será el gobierno quien continuará pagando esa pensión. ¿Dudas con lo que hemos mencionado hasta ahorita? Yo mismo. Claro, adelante, adelante. Esto nada más lo estamos hablando conforme a la muerte del pensionado. Es decir, obviamente con la pensión garantizada todavía se le va a pagar, pues obviamente se le va a seguir pagando sería al beneficiario. Pero ¿qué sucede, por ejemplo? No sé, tengo la duda de que, por ejemplo, un trabajador que está gozando de una pensión mínima garantizada porque para retiro programado pues no completa, ¿no?, la mínima garantizada. Entonces ahí hasta el momento que se le acaban los recursos ya no entra o sea, sigue como la pensión mínima garantizada. Hay mucho cuidado con esta parte por lo siguiente. Vamos a ponerlo de esa manera. El trabajador va a tener, hemos hablado de dos alternativas, o la renta vitalicia o el retiro programado. Así es. Vamos a incluir un tercero, que es precisamente el pago de una pensión garantizada. Ojo, aquí el trabajador está vivito y es para él mismo recibir su pensión. Ahora,
con retiro programado. Vámonos, aquí sabemos que es con aseguradora, de por vida, etcétera. Con retiro programado. Retiro programado lo va a pagar, sabemos que es la Afore. La Afore lo pagará de acuerdo a la esperanza de vida del trabajador, por lo que los recursos están programados a agotarse mientras se agote la esperanza de vida, precisamente. Cuando vive más de lo esperado, entonces es cuando los recursos se agotan. Se agotan esos recursos. Aquí específicamente retiro programado, cuando se agotan los recursos, entonces, ¿qué va a suceder? Es que deja de recibir pensión. Ok. Deja de recibir pensión. Ahora, con pensión garantizada, ¿qué es lo que sucede? Va a recibir un monto mínimo de pensión la persona, la que establezca su régimen de seguridad social, con el IMSS, de acuerdo a las tablas que veíamos, o bien, o en el caso de ISSSTE, la pensión garantizada de 5,200 pesos. No es suficiente el recurso, por lo que el gobierno lo va a ayudar. Pero ¿qué es lo que va a suceder con la pensión garantizada? Es que el gobierno dice, va, te ayudo, ayudémonos mutuamente, más o menos dice el gobierno. Para pagar la pensión garantizada, primero, ahora sí que en primera instancia, vamos a ocupar los recursos que tengas en la cuenta individual. Con ese dinero vamos a pagar los 5,200 pesos, o sea, la pensión garantizada. Este dinero también en un momento dado, si no te mueres, entonces estos recursos de la cuenta están destinados a que se agoten en un momento dado. Pero como en este caso hablamos de pensión garantizada, en este caso sí está garantizada por el Estado que sea vitalicia el pago de esa pensión. Por lo que cuando se agote esta lana, cuando ya no hay aquí, entonces viene, digamos, la segunda etapa de la pensión garantizada, que es que el gobierno federal continúe pagando esa pensión. Esa es digamos, Ok. la diferencia que tiene la pensión garantizada con retiro programado. Hay una similitud y hay una diferencia, por decirlo así, en retiro programado y pensión garantizada. Lo que tienen, digamos, la parte que tienen similar es retiro programado lo paga la Afore con los recursos de la cuenta. Pensión garantizada, en una primera etapa, también los recursos salen de la cuenta individual para pagar el monto de la pensión garantizada. Es lo que tienen en común, por decirlo así. La diferencia, ¿cuál va a ser en un momento dado? Que retiro programado, cuando se agota el dinero, se agota y se agota la pensión, ya no va a recibir nada más la persona. Si es pensión garantizada, si se agotan los recursos de la cuenta, en este caso sí, aquí sí sigue recibiendo pensión, pero ya con recursos que estará financiando absolutamente en su totalidad el gobierno federal. ¿Eso es lo que te referías? Así es. Sí, ya más claro. Gracias. Va, perfecto. Muy bien. Vamos a regresar al caso que de la lámina. Se muere el cuate que tenía una pensión garantizada por RCB. Habrá dos opciones: que el gobierno contrate la renta vitalicia y a los beneficiarios se les pague su pensión a través de la aseguradora. O bien que siga el mecanismo de una pensión garantizada, que primero los recursos salgan de la cuenta individual y posteriormente sea el gobierno quien esté pagando la pensión. Ahora, viene un poco más de información donde dice lo siguiente. Dice, oye, en caso de que efectivamente el trabajador haya elegido, no, trabajador no, perdonen, los familiares hayan elegido la contratación de una renta con una aseguradora, entonces, cuando el ISSSTE tenga conocimiento de esa elección, ¿qué es lo que tendrá que pasar?
el ISSSTE y los propios beneficiarios, los dos al mismo tiempo, tendrán que informárselo a pensionista, o bien la FORE que maneje los recursos de la cuenta individual que estuviese pagando la pensión garantizada en un momento dado. ¿Para qué le van a avisar a la FORE o a pensionista? ¿Para qué lo van a hacer? Por lo siguiente, lo que tendrá que hacer pensionista o la FORE es lo siguiente: deberá entregar los recursos a la institución no, pero el pensionista o la FORE tendrá que entregar al ISSSTE los recursos que estuvieran en la cuenta individual. Ahora, esos recursos conformarán lo que es el monto constitutivo para el pago de la pensión a través de la aseguradora. Pero como esos recursos van a ser insuficientes, entonces al mismo tiempo el gobierno tendrá que aportar lo que haga falta para poder completar el monto constitutivo que en un momento dado puedan cubrir lo que es la renta a favor de los beneficiarios. Entonces, digamos, repetimos este proceso. Si el pero si los beneficiarios eligen que sea a través de una renta vitalicia, que sea a través de la aseguradora, entonces los mismos beneficiarios y el ISSSTE se lo informan a través de los procesos que en un momento dado se determinen, informárselo a la FORE o pensionista que en ese momento tiene los recursos y que estaban siendo utilizados para pagar lo que es la pensión garantizada. Pero ya lo que eligieron los beneficiarios es que ya no sea por ese método, como se paga tradicionalmente una pensión garantizada. Ellos quieren que sea bajo el método de una aseguradora, de una renta vitalicia. Entonces, el pensionista entrega los recursos al ISSSTE, el ISSSTE se lo envía a la aseguradora como parte del monto constitutivo. Pero como esos recursos serán insuficientes, también el gobierno tendrá que aportar lo que haga falta para poder completar el monto constitutivo y se puede otorgar la renta a favor de los beneficiarios. Es lo que se refiere a esta lámina precisamente. ¿Alguna duda, comentario sobre esta información? En el caso de los beneficiarios, Memo, aquí no hay opción para que sea, o sea, si fallece el titular, tenga la opción de elegir el retiro total del saldo y ya no haya pensión, o es forzosa la pensión. En este caso es forzosa la pensión. ¿Por qué? Porque hablamos específicamente de un pensionado por RCB, es decir, cuyos recursos ya fueron utilizados para la cuenta, para la pensión. Y adicional, hablando de una pensión garantizada. Oye, pero ¿cuándo entonces un beneficiario del ISSSTE podría recuperar los recursos de la cuenta individual en una sola exhibición? ¿Cuándo podría ocurrir, por lo tanto, esa situación? Porque sí hay ese escenario, desde luego, pero ¿cuál es? Es cuando el trabajador fallezca por riesgo de trabajo o por invalidez y vida, o bien se trate de la muerte de un pensionado por invalidez o por riesgo de trabajo. Es decir, un trabajador que de repente se murió por un riesgo de trabajo o por una cuestión de invalidez y vida, murió y por tanto quedan ahí disponibles recursos. O la otra es que se trata de un pensionado por invalidez o por riesgo de trabajo que tenía la pensión por uno u otro de sus ramos de aseguramiento específicamente, fallece. Recuerden que mientras él recibe su pensión de invalidez o de riesgos, mientras él esté recibiendo esa pensión, lo hace a través de un seguro de pensión, donde platicamos precisamente ese día que el seguro de pensión se va a financiar con recursos que va a otorgar el ISSSTE directamente, y el ISSSTE se lo envía a la aseguradora y de ahí sale el pago de pensión para el pensionado por riesgos o por invalidez. Por ende, los recursos de la cuenta están intactos, no se han utilizado para el pago de la pensión.
Si se muere la persona teniendo una u otra pensión de las que platicamos, de riesgos o de invalidez, esos recursos están intactos. Por lo que sucederá es, en ese caso, es que para los beneficiarios, el ISSSTE otorgará los recursos para la pensión, ya sea por la parte de vida o por la parte de muerte, de riesgos o de invalidez y vida. El ISSSTE enviará los recursos en la totalidad a la aseguradora como monto constitutivo y los recursos de la cuenta están disponibles para que se retire en una sola exhibición. Bajo esos dos supuestos de invalidez o de riesgos es como aplicaría la parte de los recursos de la cuenta individual. En este caso específico de una persona de RCB con pensión garantizada, ahí en ese caso específico no aplica esa cuestión de que los pueda retirar en una sola exhibición, sino que ese saldo que está en la cuenta que estaba siendo utilizado para pagar la pensión garantizada, se vuelve a utilizar, por decirlo así, se vuelve a utilizar para pagarle la pensión a los beneficiarios. Ahora, ¿cómo se utilizará ese saldo? Ya sea que se traslade a una aseguradora o bien se siga manejando el mismo mecanismo de la pensión garantizada, que primero se agotan los recursos en la FORE para el pago de esa pensión garantizada y después continúa el gobierno pagando esa pensión. No sé si me expliqué en esta parte, en todo este punto. Sí, Memo, sí, gracias. Va, perfecto. Perdón, es que ya saben, el home office, el segundo tiempo de home office. Espero que no se escuche mucho ahí los perros. Bien, ahora, otro supuesto que marca la ley del ISSSTE y también aplica para los que en un momento dado están con IMSS, bajo cuentas individuales, desde luego. Dice, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que en un momento dado lleguen a la edad de pensión? Pensión de RCB, desde luego. Habla específicamente de RCB, 60 o 65 años. Y que además de tener RCB ISSSTE, es lo que se refiere, tengan RCB en esta ley, o sea, RCB del ISSSTE, y que además tengan RCB derivado del régimen del IMSS, ¿qué podrá suceder tanto con RCB IMSS con RCB del ISSSTE? Lo que va a suceder es lo siguiente. Van a poder solicitar que estos últimos, es decir, lo que tenga con el IMSS, se acumulen. ¿Para qué? Para la contratación de un seguro de pensión o retiro programado y el seguro de sobrevivencia. ¿Qué me va a ayudar esto? A tener un saldo más alto, que me permitan tener una pensión mayor, o bien también que puedan generarse excedentes de la cuenta individual. Y de hecho, dice que se podrán solicitar, pero en realidad se juntan de forma automática prácticamente para efectos de la pensión. Y justo si logro tener excedentes en un momento dado, entonces me comenta poder retirarlo en una o varias exhibiciones. Como se juntan los dos saldos de RCB y RCB IMSS, es decir, mientras yo estoy acumulando bajo los dos régimen, mientras esté acumulando, mientras sea activo, pues la cuenta individual reflejará por separado lo que tengo de RCB IMSS y lo que tengo de RCB ISSSTE. Lo va a poder ver de manera separada. Sin embargo, cuando ya se trate de pensión, entonces, cuando sumen los saldos de la cuenta de los ambos RCB, por decirlo así, entonces ahí de lo que llegue a sumar de saldos, platicábamos, pudiera en un momento dado generarse excedentes de la cuenta individual. Y lo que dicen aquí lo siguiente, esos excedentes, pues no se va a distinguir si fueron creados o acumulados, ya sea por la ley del ISSSTE o por la ley del Seguro Social. No me lo van a distinguir, por decirlo así. Ahora,
¿Cuándo va a ocurrir el que me puedan entregar excedentes? Igual, el mismo requisito que platicamos hace ratito. Solamente si la pensión que se otorgue es superior el más del 30% de la pensión garantizada, cubierto el seguro de sobrevivencia. Oye, porque esto ya no lo habíamos visto. Sí, es muy parecido esto que habíamos visto en las láminas anteriores. Solamente que la primera lámina me lo platican como si hubiera acumulado saldo únicamente con recursos de ISSSTE. Y aquí me lo plantean como si lo hubiera acumulado o sumado tanto la parte de RCB ISSSTE como la parte de RCB del IMSS, precisamente. ¿Dudas con esta lámina? Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, esta lámina, ¿qué es lo que me indica? Les doy un poquito bueno, le platicamos y damos el contexto de por qué en un momento dado funciona así la ley del ISSSTE en relación a la pensión garantizada. Recuerden que hay un tema en la ley del ISSSTE que es el convenio de portabilidad, donde puedo sumar mis cotizaciones de IMSS a las de ISSSTE o viceversa. Entonces, aquí me explican en el caso de la pensión garantizada. Dicen, puedo tener derecho a esta pensión, a la garantizada, siempre y cuando tenga reconocidos un mínimo de 25 años de cotización exclusivamente en el instituto, en el ISSSTE. Podré tener derecho a la pensión garantizada del ISSSTE. Aquí, en un momento dado, se refiere a tener derecho a la pensión garantizada que me otorga el ISSSTE. Que hoy es la que es aproximadamente 5,200 pesos. Ahora, pero también me manejan el siguiente escenario. Oye, pero si yo coticé la mitad de esos 25 años, la mitad lo hice en el IMSS y la mitad la hice en el ISSSTE, o bueno, o el tiempo que sea, la idea es que si sumando lo de los dos institutos, a lo mejor fueron 10 y 15 o 25, sin importar la combinación, pero también me dicen lo siguiente, ¿y qué pasa si en un momento dado el trabajador cotizando al instituto, al ISSSTE, hayan transferido los derechos de sus semanas de cotización del IMSS? Es decir, que las hayan sumado con las del ISSSTE, para que haciendo la conversión puedan sumar 25 años de cotización. Si lo sumo en ese caso los periodos de ambas instituciones para sumar esta cantidad, para llegar a los 25, ¿me otorgarán la pensión garantizada? La respuesta es sí. Sí tendrán derecho a recibir esa pensión garantizada, pero no la del ISSSTE, no la que está estipulada en la ley del ISSSTE, sino se otorgará la que está contemplada en la ley del Seguro Social. Eso tal vez anteriormente uno diría, pues qué gachos, ¿no? ¿Y por qué lo digo de esta manera? Qué gachos, ¿no? Porque anteriormente, bajo la ley original de la ley 97 del IMSS, originalmente la pensión garantizada equivalía a un salario mínimo que estaba vigente en el 97, que es cuando sale la ley del 97 en el IMSS. Y esa cantidad, pues año con año se venía actualizando con la inflación. Cuando sale el ISSSTE, la del 2007, que crea su pensión garantizada también, recordemos que la definición en el ISSSTE es que son 2 veces el salario mínimo, que en ese entonces era 3,037 pesos. Ahora, antes de la reforma que hubo el año 2020, de diciembre de 2020, la que aplica para el año 2021, la del año pasado, donde la pensión garantizada es la tabla que veíamos, la tabla que vimos el otro día, el domingo. Antes de eso, pues convenía más en un momento dado
la pensión garantizada del ISSSTE que la del IMSS. Una cantidad un tanto más alta, la que manejaba el ISSSTE, a la del IMSS. Entonces, digamos que de ahí viene este contexto de lo que marca la ley, de bueno, si juntas los 25 años, pero los juntas de las cotizaciones de ambos institutos, te doy la pensión garantizada del IMSS, como diciendo antes del 2021, pues te doy la más baja, ¿no? Ya que la del ISSSTE, pues era más alta que la que manejaba el IMSS. Ahora que en el IMSS ya se maneja con base a la tabla que platicábamos el otro día, pues ya dependerá los salarios que en un momento dado tenía el trabajador en todo su historial para definir pues qué pensión garantizada puede ser más alta. Si efectivamente los 5,200 del ISSSTE o bien la tabla que en un momento dado me corresponda con la pensión garantizada del IMSS. Recuerden que en el IMSS hay pensiones garantizadas desde 2,000 y cacho de pesos hasta los 8,000 y cacho de pesos. Entonces habrá escenarios donde sí me convenga la pensión garantizada del IMSS y habrá situaciones que no me convenga, de acuerdo a mi posición en la tabla que maneja el Seguro Social precisamente. Entonces, esto se vuelve relativamente bueno o malo, depende del caso de que se trate. ¿Alguna duda con esta lámina? Prácticamente, este es un escenario de portabilidad. Exactamente, Marisol. Hablando del escenario de la pensión garantizada. Exactamente. Así es. La portabilidad abarca más conceptos. Vienen, de hecho, en el tema 3, una parte de portabilidad, donde vamos a abarcar totalmente qué es la portabilidad. En este escenario, particularmente, me hablan de la pensión garantizada y utilizando la herramienta, por decirlo así, o el beneficio de la portabilidad precisamente. Esta es una pequeña parte de lo que implica la portabilidad, exactamente. Vamos a retomar este tema, donde vamos a verlo ya de forma completa en el tema 3. Va, perfecto. Ahora, nos queda nada más identificar del ISSSTE las pensiones por décimo transitorio. ¿Cuáles son este tipo de pensión? Es la pensión por jubilación, la pensión por edad y tiempo de servicios y la pensión por cesantía en edad avanzada. ¿Qué es en sí la pensiones por décimo transitorio? ¿Qué es eso de este tipo de pensiones? Lo que se va en un momento dado a mantener en el esquema de pensiones son aquellas pensiones que estaban consideradas en la ley del ISSSTE 83, la ley anterior. Los mismos esquemas de pensión, jubilación, edad, tiempo de servicios y la pensión por cesantía. Sin embargo, el décimo transitorio es lo que indica lo siguiente. Te mantengo estos mismos escenarios de pensión, estas mismas alternativas. ¿Cuál te toca? Pues de acuerdo a lo que hayas acumulado en años de servicio y de acuerdo a tu edad, y la pensión que te corresponderá. Básicamente en eso se basaba las pensiones de la ley anterior del ISSSTE, la de 1983. Pero el décimo transitorio dice lo siguiente. Te mantengo el mismo esquema de pensión, pero con algunas modificaciones. Lo que platicamos el otro día cuando poníamos el contexto con el ISSSTE. De ahí que se llame el décimo transitorio sistema de reparto modificado. Platicamos que el tema de modificado evidentemente no se va a encontrar para nada si se lee la ley 83 anterior. Esta ley 83 ya está abrogada, ya no funciona. La que sirve ahorita es la ley 2007. En la ley 2007 está el artículo décimo transitorio, donde me dan derecho a pensionarme si lo elegí. Recordemos que eso aplica para cierto tipo de trabajador.
me mantiene los mismos esquemas de pensión, pero el artículo dice, te lo mantengo, pero con modificaciones en los requisitos. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a recordar cuáles son esas modificaciones precisamente. Ahora, antes de ver las siguientes láminas, pero vamos a recordar cómo es el contexto de este tipo de pensiones del décimo transitorio. Para este tipo de régimen, prácticamente es una forma de pensión. Yo lo que digo es que es escalonada. Es escalonado como un trabajador puede llegar a lograr el beneficio que le otorgue este tipo de pensión. Décimo transitorio, finalmente platicamos bajo un esquema de sistema de reparto modificado, por supuesto. Al ser un sistema de reparto modificado, el simple hecho de hablar de reparto, sistema de reparto, porque creemos que todas estas pensiones son pagadas por el ISSSTE. Pagadas por el ISSSTE. Recuerden que reparto, hablamos de un fondo común. El fondo común caen aportaciones de los activos y de esas mismas aportaciones se pagan a los pensionados precisamente. Entonces son pagadas por el ISSSTE precisamente. Ahora, lo máximo que yo puedo aspirar en el décimo transitorio, lo máximo que puedo lograr como pensión es la jubilación. ¿Por qué digo lo máximo? Porque evidentemente para lograr jubilarme, pues son los requisitos, digamos, más altos que debo alcanzar para tener acceso a este beneficio de la jubilación. Es decir, hablando de años de servicio, ¿cuántos años debo cotizar? Vamos a distinguir en este caso a mujeres y hombres que la ley en un momento dado delinea para cada uno de ellos lo que tienen que tener de años de servicio. En el caso de mujeres, 28 años de servicio. En el caso de hombres es 30 años, 30 años de servicio. Si logro esta cantidad de años de servicio, logro alcanzar el máximo peldaño de todo este esquema de retiro que maneja el sistema de reparto modificado. Llego a lo alto de la cima, por decirlo así, el escalón más alto. El escalón más alto corresponde a tener una pensión equivalente al 100%. Al 100% del sueldo básico. Recordemos que el sueldo básico es aquel que se calcula a través de tabuladores. Del tabulador que maneja en el ISSSTE precisamente. Ahora, eso para la cuestión de la jubilación. Ahora, a partir de que entra en vigor el décimo transitorio, prácticamente se pide también como requisito el tener edad. Igual, edad mínima para mujeres, edad mínima para hombres. Antes del décimo transitorio, cuando era la ley 83 pura, cuando no había ley 2007, todavía no existía eso. Anteriormente la ley anterior, la 83, no manejaba un tema de la edad, no lo manejaba, no existía. Bastaba con alcanzar los años de servicio, que bien eran bastantes, para tener acceso a la jubilación sin importar la edad que tuviera en ese momento el trabajador. Pero a partir del décimo transitorio, donde precisamente es un sistema modificado, se incorpora el concepto de la edad precisamente. Y para el tema de las edades, ¿qué es lo que va a suceder en relación a la jubilación? Para este año, la edad mínima que se va a requerir para este año que es 2022 es la siguiente. En el caso de hombres, se requiere la edad de 57 años. Cuando nos conocimos, cuando
vimos esto por primera vez, estaba en 56. Como ya cambiamos de rango, de año, tomando en cuenta que es cada 2 años, pues ya subió a 57 la edad de retiro. Y en el caso de mujer, ay, perdón, lo puse al revés. Mujeres es 55 años y a hombres efectivamente son 57 años de edad. Entonces, estos dos requisitos deben juntarse, digamos, al mismo tiempo para tener derecho a la jubilación y lograr el 100% del sueldo básico precisamente. De ahí que sea lo máximo, el peldaño más alto que pueda aspirar un trabajador que está en décimo transitorio, lograr el 100% de la jubilación, 100% del sueldo básico. Ahora recordemos nada más también un detalle, que en el ISSSTE el sueldo básico está topado. El sueldo básico, recuerden que tiene un tope, que es de los 10 UMAS. Estas pensiones del décimo transitorio, por lo tanto, todas las pensiones décimo transitorio están topadas a 10 UMAS, por lo tanto, también. Bien, ahora, el siguiente peldaño de que me habla, dice, oye, pero ¿qué pasa si yo no alcanzo los 30 años de servicio o los 28? Entonces, pongo aquí una línea para que no se mezcle la información. ¿Qué pasa si no logro esta cantidad de años? Entonces, existe el otro peldaño, un peldaño más abajo, que viene siendo la pensión por edad y tiempo de servicio. Pensión por edad y tiempo de servicio. Este segundo escalón, evidentemente, el beneficio es un poco más bajo que los de la jubilación. En realidad va a depender de los siguientes. De cuántos años de servicio haya logrado el trabajador, de cuántos años de servicio. Y para ello hay un tabulador que prácticamente habla desde los 15 años de servicio hasta los 29 años de servicio. Y depende de los años que haya logrado acumular, será el porcentaje de pensión. Por ejemplo, 15 años. Oye, yo logré 15 años de servicio. Si logré esta cantidad, evidentemente no puedo darte el 100. El 100 hasta sería, digamos, injusto en ese sentido, porque para lograr el 100, pues hay que cotizar más tiempo, los 30 años o 28, caso de mujeres. Si lograste 15, te quedaste a la mitad, por lo que en ese caso tu pensión será el 50% del sueldo básico. Y así sucesivamente. Si cotizaste o alcanzaste 16 años de servicio, la pensión será más alta, 52.5%. Y así sucesivamente. Si llega a los 29 años, claro, esto aplicará al caso de hombres. Si es 29 años y es mujer, pues ya tendrá derecho a jubilación. En el caso hombres, si llega a 29 años de servicio, entonces alcanzará el 95% de pensión. 95% del sueldo básico esto es como pensión. Oye, y si quiero el 100, pues cotiza un año más para llegar a los 30 y tener derecho a la jubilación. Ahora, la cosa no queda ahí, porque también en edad y tiempo de servicio, evidentemente también me hablan de la edad, y no solamente el tiempo de servicio, que es este tabulador, sino dicen lo siguiente, de acuerdo al sistema de reparto modificado. A partir del año 2018 en adelante, la edad que necesita el trabajador para lograr esta pensión es la edad de 60 años. Es esta edad, 60 años. Cuando empezó el décimo transitorio, bueno, en realidad, sí, cuando empezó el décimo transitorio,
La edad mínima eran 55 años, que era 55 años de edad, era lo que marcaba originalmente la ley 83, 55. Entonces había que cumplir con el tabulador de años de servicio más 55 años de edad. Pero como es modificado, entonces esa edad se fue incrementando. Los incrementos fueron a partir del año 2010, me parece. Aumentó a 56, después a 57, de tal forma que en el 2018 se llegó al tope de la edad, que precisamente son los 60 años de edad. Entonces es tener 60 años más años de servicio de acuerdo a este tabulador para tener derecho a la pensión. ¿Cuánto tendrá de beneficio de acuerdo a los años de servicio que haya cotizado esa persona, vaya? Muy bien. Y está el peldaño que está más abajo todavía, que en esta otra pensión en la que se llama como cesantía en edad avanzada. Cesantía en edad avanzada. Este es el escalón más bajo, el beneficio más bajo que puedo aspirar en el 10º transitorio. Ahora, ¿para quiénes aplica esta última modalidad del 10º transitorio? Va a ser para personas o trabajadores que, hablando de años de servicio, esto por una división, años de servicio, por lo menos sea 10 años de servicio. Mínimo 10 años de servicio. No es lo mismo 10, no es lo mismo 15, no es lo mismo 30. Mínimo 10 años. Y también me hablan de un tema de baja. Deje preciso un poquito más. Me hablan de una edad mínima en la cual me di de baja. ¿Cuál es la edad mínima que te di darme de baja del ISSSTE? Aparte de tener 10 años de servicio, para tener acceso a la pensión por cesantía. Esa edad, a partir del 2018 también, esa edad es de 65 años. Parecido, cuando fue el inicio del 10º transitorio, cuando comenzó, la edad para este tipo de pensión era 60 años. Parecido a la cesantía que maneja el de cuentas individuales, pero fue incrementando conforme avanzó el tiempo hasta llegar a este año 2018 que llegó al tope de 65 años. Entonces, el requisito es ese, que mi baja en el ISSSTE sea a los 65 años, y por lo menos haber cotizado o haber acumulado 10 años de servicio precisamente, para tener derecho a la pensión por cesantía. Si logro estos requisitos, entonces la pensión equivaldrá al 50% del sueldo básico. Son digamos, las 3 pensiones que maneja el 10º transitorio precisamente. Ahora, en las 3, recordemos que quien va a pagar la pensión es el ISSSTE. Oye, ¿y qué relación tiene con la FORE, los 10º transitorios, si la pensión la paga el ISSSTE? Recordemos que el 10º transitorio, ampliando un poquito la información, tienen cuenta individual. Ellos tienen cuenta individual. Incluso esa cuenta individual será exclusivamente manejada por pensionistas. Salvo que anteriormente tengan una cuenta con otra FORE, esa será la única excepción. Si no tenían cuenta con otra FORE, entonces a todos los 10º transitorios, la cuenta la opera pensionista. Y en esa cuenta se van a acumular recursos donde al final se van a retirar en una sola exhibición. Todo lo que está ahí, en una sola exhibición.
específicamente de qué recursos hablamos, de lo que en un momento dado se manejó en el SAR 92. Es decir, en una sola exhibición, esta cuenta individual tendrá lo que es la parte de ahorro para el retiro, de fondo de vivienda, y de aportaciones voluntarias. Claro, para que un trabajador que esté en décimo transitorio pueda tener derecho a la pensión de cesantía, los requisitos son los siguientes, Paula. No es simplemente llegar a la edad de 65 años, sino que la baja en el ISSSTE debe ser a partir de los 65 años. Mi baja debe ser a partir de esa edad. Oye, yo tengo los 10 años cotizados o los 10 años de servicio, te los cumplo perfectamente. Ah, pero mi baja fue a los 59. Mi baja en lista a los 59 y con 10 años de servicio, pues no me alcanza para pensión por cesantía. No tendría el derecho a ella, porque para tener acceso a la pensión, comentamos, no es simplemente llegar a los 65, sino a la edad de los 65 debe ser mi baja en el ISSSTE. ¿Por qué? Oye, pero ¿por qué? Porque como que en este caso el décimo transitorio le hace mucho honor a la palabra cesantía. Recuerde que el término cesantía es haber quedado cesado. Entonces, lo que indica aquí es que debió la persona quedar cesada a partir de los 65 años de edad y con un mínimo de 10 años de servicio. Es, digamos, el contexto completo que tiene la pensión por cesantía en el ISSSTE de décimo transitorio, desde luego. ¿Es a lo que te referías, Paula? ¿Ok? Sí, exactamente. Sí podría hacerlo. Hoy te faltaron tantos años. Bueno, más bien tengo ya los 10 años, pero quiero regresar, volver a estar activo para que cuando llegue a los 65 quede en condición de cesantía y ahí puedo aplicar. Sí, sí se podría, ¿no? Ahora, Oye, Memo, una pregunta, pero no al reactivarse, ¿ellos caerían en cuenta individual? no, porque el que cae en cuenta individual, recuerda que, recordemos lo siguiente, recordemos que el décimo transitorio es transitorio porque viene de ser un trabajador activo y este activo eligió décimo transitorio, por lo tanto, ella quedará en décimo transitorio para siempre, por decirlo así, bajo este régimen de décimo transitorio. El activo que eligió es. El supuesto que me estás comentando es un trabajador de reingreso. El activo, Ok, recuerden que gracias. por definición es el que estaba activo el 1 de abril de 2007. Estaba activo. Y el de reingreso es una persona que exactamente ese día, el 1 de abril de 2007, no estaba activo, no estaba. Lo que planteas el reingreso es que él estuvo cotizando en sistema de reparto, estuvo cotizando en esta parte de reparto. Ese día no estaba activo y reingresó, pero reingreso ya lo hace bajo el esquema de cuenta individual. Ahí es donde en automático su régimen va a ser cuentas individuales. En este caso, el que es décimo transitorio porque es activo, jamás va a dejar su régimen, jamás, aunque haya habido un periodo que dejó de cotizar y que después reingresar. En ese reingreso seguirá siendo décimo transitorio. Un puré de ajo con las hierbas duras, un poquito Muchas gracias, Memo. Va, perfecto. comino, orégano seco. Muy bien. ¿Quieren que les pase esta lámina?
Sí, por favor. Sí, Memo, gracias. Muy bien. Ahora, esta misma información viene en la presentación, pero ya, digamos, el contexto de cada uno de los tipos de retiro los vimos precisamente en el dibujo. Recuerden que son 3 esquemas de pensión por décimo transitorio: el de jubilación, edad, tiempo de servicio, y la de cesantía, edad avanzada. Antes de ver las láminas, nada más quería también comentarles qué diferente es cesantía de décimo transitorio con cesantía de cuentas individuales. Ojo, ojo, no vaya a haber confusión ahí en ese punto. Oye, ¿pero qué cesantía no son 60 años? Quedar cesado a los 60 años, lo de cesantía. Sí, sí, pero para cuentas individuales. Para cuenta individual, cesantía se considera a partir de los 60. Para décimo transitorio, desde el 2018, la cesantía es a partir de los 65. Es decir, que quedó cesado a partir de los 65 años. Entonces, mucho cuidado por si un momento dado nos hacen una pregunta de cesantía. En el ISSSTE tendrán que especificarnos de qué régimen es. Si es cuenta individual, cesantía a partir de los 60. Si es décimo transitorio, es cesantía a partir de los 65 años. Aguas nada más ahí con ese detalle. Bien, primero, jubilación. Va que entre los mismos requisitos que platicamos en el esquema. Cuando me jubilo, trabajadores que por lo menos coticen 30 años, trabajadoras que lo hagan 28 años o más. Logrando esto, tendrán derecho a una pensión, claro, siempre y cuando también cumplan con el tema de la edad. Esto es lo que platicaba, la edad ha aumentado constantemente. Este año estamos en este rango, lo que les platicaba: 57 hombres, 55 mujeres. Eso será así durante este y el próximo año. El 2024 y 2025 aumentará un año en la edad, y así sucesivamente hasta llegar al año 2028. A partir de este año en adelante, ya la edad quedará fija: 60 hombres, 58 mujeres. De cuánto es la pensión, del 100% del promedio del sueldo básico, está topada a 10 veces el salario mínimo, y la pensión será financiada por el gobierno federal, es decir, será pagada por el ISSSTE, es lo que se refiere a esta parte de la lámina. Bien, eso en cuanto a la jubilación. Digamos que de lo que vimos nosotros en esquema, ahora está aquí ya plasmado en la presentación. Si no hay alguna duda, continuamos con la otra, que es la de pensión por edad y tiempo de servicio. Creo que me dice aquí, a partir del año 2018 es tener 60 años cumplidos. La edad original eran 55 años, pero fue modificándose hasta llegar a los 60 años. Y cotizar por lo menos 15 años, haber cotizado por lo menos 15 años. Ahora, si llego a la edad mínima de 60, ahora habrá que ver cuántos años logré cotizar, para entonces identificar cuánto me toca. 15 años es el 50%, 16, 52.5. Prácticamente de los 15 hasta los 25 años, va aumentando en 2.5% el porcentaje. De los 15 a los 25 años. A partir del año 26, va aumentando ya 5% la pensión que en un momento dado recibiría el trabajador bajo esta modalidad de edad y tiempo de servicio. Recuerden que estos porcentajes es en función al sueldo básico del último año, sueldo básico promedio del último año.
pensión por cesantía en edad avanzada. Dice aquellos trabajadores que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo. Pero esto a partir de qué edad? A partir de los 65 años, esto a partir del 2018. Se llegó a la edad de los 65. Ahora, haber cotizado mínimo 10 años y la pensión equivale a un porcentaje. ¿Cuál es ese porcentaje? Vean, como la edad ya es para todos a partir de los 65 años, entonces no hay más. La pensión que en todos los casos correspondería a un décimo transitorio por cesantía, en todos los casos será de 50%. Oye, ¿y cuándo había la posibilidad de por lo menos llevarme un 48? Cuando mi baja era los 64 años, me daba de baja a partir de esta edad, que la misma ley lo permitía. En el 2016 y 2017, sí podía en un momento dado darme de baja a partir de los 64. Si esa baja era en esa edad, entonces me daban 48%. Si me esperaba y mi baja era a partir de los 65, pues me daban ya el 50%. Como ya no existe ninguno de los supuestos anteriores, es decir, ya no aplica esta pensión con los que se den de baja a los 60, 61, a los 64, esto en realidad ya no existe. El único, digamos, renglón correcto que aplica y estará aplicando es este. Mi baja a partir de los 65 y con 10 años de servicio y mi pensión en automático será del 50%. Muy bien. Eso para esta última pensión de décimo transitorio. Con esto terminamos el módulo 1 de marco normativo. Ahora, vamos a empezar a adelantar información de el de cuenta individual, que es el módulo 2. Empieza sencillo, vamos a ver algunas características de la cuenta y nos seguimos con la información. Ahora, quiero aprovechar también, antes de empezar a ver tema 2 o el de cuenta individual, les voy a ir indicando qué temas fueron, pero hubo temas del tema 2 que vamos a ver, que los pasé a este tema de tema 1, de marco normativo. Les voy a ir mencionando cuáles fueron para que vayamos teniendo la noción y sobre todo la confianza de que estamos viendo todos los temas de la guía. Por ejemplo, en el tema de cuenta individual, me piden que identifique la diferencia entre salario base del ISSSTE con salario base de cotización del IMSS. Me piden que haga eso. Eso lo vimos en el tema 1, en esta presentación, muy al principio, de hecho, cuando analizamos que en el IMSS, el salario base de cotización, pues equivale todo mi ingreso y tiene un tope de 25 UMAS. Y en el ISSSTE es de acuerdo al tabulador y el tope es de 10 UMAS. ¿Me explico? Entonces, conforme vayamos viendo tema de cuenta individual, también les voy a ir indicando qué temas son los que ya estuvimos viendo en tema 1 y que ya los cubrimos prácticamente. También, por ejemplo, viene el tema de continuación voluntaria. Esa parte de información que viene contemplado en la guía dentro del tema 2, pues lo manejé como tema 1. Pues vaya, la verdad pensé que tenía mucho más sentido verlo en tema 1 que verlo en tema 2. Finalmente en tema 1, pues venía la parte de seguridad social. Entonces, pues son algunos pequeños ajustes que he estado haciendo en relación a la guía, sobre todo para que vaya teniendo un poco de más coherencia, de más secuencia, por la información que hemos estado viendo hasta ahorita. Pero bueno, del tema 1, pues lo terminamos de ver. Recuerden, es importante seguir estudiando, seguir repasando la información. La clave de este tipo de exámenes es mientras más contacto tenga con esta información que hemos visto, evidentemente la voy asimilando más y será mucho más sencillo para mí.
no nos quedemos con lo que veamos en la clase, vaya. Hay que estudiar, hay que repasar. Está pues, los materiales, la presentación, están los videos. También les quería comentar algo relativo a los videos. Tengo una capacidad máxima de lo que está en la nube, entonces seguramente el jueves o el viernes tendré que borrar los primeros videos para que nos siga cabiendo las siguientes sesiones. Entonces, aprovechen que están ahí grabados para estar repasando la información y también los materiales que tienen para seguir repasando, seguir estudiando. Repito, mientras más contacto, más veces tenga la información, incluso mientras más veces lo vaya repasando, se va mental, digamos, ¿cómo explicarlo? Mi sensación va a ser de que es menos información la que estoy estudiando. Va a haber un punto que ya la información esté tan integrada que no va a aparecer tanta información como si lo manejáramos la primera vez que lo vimos. De ahí la importancia de estar repasando, estar estudiando, estar repasando todos los días, un rato, estar repasando la información. Bien, vamos a cerrar este primer tema y vamos con el módulo 2. No sé si alguien quiera comentar algo, decir algo. Ahorita en 2 minutitos comenzamos ya el nuevo tema. ¿Cómo se han sentido? ¿Vamos bien? ¿Va mal? ¿Va rápido? ¿Va lento? Yo, Memo, todo perfecto. Realmente yo creo que los ejercicios que nos has puesto, obviamente para cada subtema del que estamos viendo, yo creo que son bastante buenos, que de alguna manera reafirman lo que estamos viendo. Entonces, no creo que vayamos rápido, sino pues creo que todo vamos bien. Y aparte, bueno, ya dudas que se van presentando, pues en ese momento ya las vamos expresando. Entonces, todo bien. Correcto, muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Bien, perfecto. Ahora, ese primer tema es del que vimos de marco normativo, pues tiene mucha información donde precisamente pues son muchos supuestos, muchos casos, que en un momento dado, pues dándole ese seguimiento, esa interpretación, pues va dándole forma a lo que es lo que son estos temas precisamente. El siguiente tema que vamos a ver de cuenta individual, yo lo veo como que tiene dos partes encima. Una parte súper normativa, que es como que la primera parte del tema, donde es ver algunos trámites, ¿no? ¿Qué es traspaso, unificación, cuestiones así, que le hace ver un poco rígido, tal vez lo podría definir así. Está muy dura la información, son datos muy duros. Y otra parte donde ya es un poquito más de análisis, ¿no? Cuando ya me hablan de, pues, que subcuentas, aportaciones, de cuánto es, por ejemplo, la parte de IMSS, cómo se ha modificado el tema de las aportaciones con esta última reforma que ha habido, lo que es ahorro voluntario, los tipos de ahorro, el tema de deducción fiscal y cuestiones de ese tipo. Entonces, hay una parte muy seca de la información, que yo creo que la primera parte que vamos a ver, así un momento dado viene el orden de la guía, y después ya se va suavizando un poquito más. Entonces, pues vamos a arrancar con este tema de cuenta individual. Esta ya es la presentación. Ven, les comparto un poquito. Está ya la presentación. Me falta darle nada más unos retoques, por ejemplo, de esta lámina. Está ya prácticamente terminada. Entonces, vamos a empezar a adelantar y mañana les paso ya esta presentación, ya con los últimos datos, pues ya con el formato que debe llevar, ya para que también la puedan empezar a estudiar. Entonces, pues vamos a empezar.
segundo módulo o área 2, como dice la guía, de cuenta individual precisamente. Lo que vamos a ver es primero la definición de lo que es una cuenta individual y lo que son características que tiene la cuenta, que básicamente está orientado a características, pero también qué derechos tengo como trabajador relativo a la cuenta individual. Lo vamos a ir mencionando cada uno de ellos y muchos de esos puntos que mencionemos más adelante en este mismo tema, lo va profundizando un poco más. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son estos precisamente. Mientras tanto, pues vamos a dar la definición de lo que es una cuenta individual precisamente. Lo que me indican en lo siguiente. Una cuenta individual, pues solamente hay un solo trabajador. Es decir, de la cuenta individual es titular un trabajador. Sabemos que aquí implícitamente, pues me dicen que tengo derecho a una sola cuenta individual, solamente un titular por una cuenta precisamente. En esta cuenta, evidentemente, se van a depositar por las aportaciones tripartitas, es decir, las que genere el trabajador, el patrón y el Estado. No solamente se trata de que caiga dinero y ya esté estancado, sino también me estará generando rendimientos que también estarán acumulándose dentro de lo que es la cuenta individual. Ahora, esta parte de la definición, pues me habla que estas son las aportaciones obligatorias que estarán cayendo en la cuenta individual. Físicamente estarán cayendo en la cuenta. Ahora, adicional a esa aportación obligatoria, veremos que hay otro tipo de aportación obligatoria, pero que no lo tiene la FURE, no lo maneja la administradora. Únicamente registra la información de ese tipo de aportación, que se refiere precisamente a la aportación de vivienda. Ahora, esto conformando lo que son las aportaciones obligatorias, las que tiene físicamente la FORE y la que está registrando en un momento dado. También está lo siguiente. En la FORE también, o en mi cuenta individual, también puedo aportar por mi cuenta, es decir, ahorro voluntario. En este caso me lo mencionan bajo esta definición. Los demás recursos que establezca la ley del SAR. ¿Qué quiere decir con esto? Todo lo que tenga que ver con ahorro voluntario estará regulado por la ley del SAR. Lo que tenga que ver con vivienda estará regulado por Infonavit y por el ISSSTE. Recuerden que FOBISSSTE no tiene una ley propia. Y lo que tiene que ver con las aportaciones tripartitas, también con el IMSS o con el ISSSTE también. Entonces, mi cuenta individual también está siendo regulada por distintas leyes. Una parte por las leyes de seguridad social, sobre todo por las aportaciones obligatorias, y lo de ahorro voluntario estará regulado por lo que corresponde a la ley del SAR. Ahora, de lo que hemos platicado, hasta este punto, esta cuenta individual pues aplicará para aquel trabajador que cotiza a algún instituto, donde precisamente está recibiendo este tipo de aportación, sobre todo la obligatoria, la tripartita y la de vivienda. Pero también existen cuentas que se pueden abrir para trabajadores no afiliados. No afiliados entendemos, pues que no cotiza al IMSS y que tampoco cotiza al ISSSTE. Y tendremos, por lo tanto, a lo que son los trabajadores independientes y lo que son los trabajadores estatales o municipales. Entonces, digamos que también en la definición, aparte que me dicen que hay aportación tripartita, me dice que hay aportaciones obligatorias y aportaciones de ahorro voluntario. También me dice que hay aportaciones que únicamente se registran. También me dicen que la cuenta individual hay tanto para personas afiliadas a algún instituto como IMSS o como ISSSTE. También me dicen que también hay cuentas para personas que no están afiliados a ninguno de estos.
Y también me dicen también que puedo hacer ahorro voluntario en la cuenta individual. ¿Y cómo está regulada la cuenta? Por ley de seguridad social y por la ley del SAR. Entonces, toda esa información, en un momento dado, la puedo, en un momento dado, descifrar en lo que es la definición de cuenta individual. ¿Alguna duda, comentario en este punto? Va, muy bien. Ahora, veamos características de la cuenta individual. Platicaba dentro de las características, me hablan características como tal, pero también trabajadores, los derechos que tienen ellos en relación a la cuenta individual. Primero, ¿qué derechos tenemos o qué características tendrá la cuenta? Uno, que la que yo puedo elegir, la fuera que yo quiera, desde luego. Oye, pues es mi cuenta, es mi dinero, pues yo decido quién lo maneje, pues es mi lana finalmente. Eh, También puedo en un momento dado elegir o enviar los recursos a la FORE que registre mayor rendimiento neto. ¿Eso bajo qué situación? Sobre todo para el tema de la asignación. Tengo derecho a que manden los recursos de mi cuenta individual a la FORE que tenga estas características, ¿no? Que tenga el mayor rendimiento neto cuando se trate de un trabajador que no haya elegido a FORE. Es decir, digamos que dentro de esos derechos es, pues, nunca quedarme sin Afore. También la gente cree eso, ¿no? Oye, es que no tengo Afore, porque creen que para tener Afore hay que elegir una fuerza. Pero vaya, sabemos que no es necesariamente hay que elegir para tener una Afore. Los que no eligen también tienen una en calidad de asignado. La ventaja, sabemos, digamos, en ese sentido es que nos asignan aquellas Afores con mayor rendimiento neto. Es decir, que la Afore que me corresponda es la que en ese momento tiene mayor rendimiento neto precisamente. Vamos a ver un tema específico de la asignación precisamente. También tengo derecho a tramitar el registro en la Afore que yo quiera. Vamos a ver también el tema de registro aquí. Ya sea registro en la misma Afore que me asignaron o cualquier Afore. También tengo el derecho a solicitar información a la administradora elegida, ya sea elegida por mí o incluso de aquella Afore donde me asignaron, como por cualquier medio de comunicación disponible que tenga la Afore. Recuerden que la Afore tiene distintos canales de atención donde pueden darme esa información precisamente. También es mi derecho y es parte de los requisitos incluso cuando firmo con una administradora, pues celebrar un contrato de administración de fondos para retiro. ¿Para qué? Para que en un momento dado ahí consten los términos y condiciones en los cuales la Afore manejará mi cuenta individual precisamente. No es cualquier contrato, sino ese contrato también estará sujeto a las disposiciones que marque la CONSAR. Y eso luego, tengo derecho a realizar aportaciones voluntarias, no solamente aportación voluntaria, sino también ahorro a largo plazo o bien complementarias de retiro. También vamos a ver precisamente una parte de ahorro voluntario en este tema de cuenta individual. ¿Alguna duda de lo que hemos platicado? Ninguna. De acuerdo. Como que estos derechos de la cuenta, como que nos van a dar pie a los distintos puntos que maneja esta presentación o este tema de cuenta individual. ¿Qué otros beneficios tengo? Designar beneficiarios para que ellos puedan disponer de los recursos de la cuenta individual. Es decir, digamos que como característica que tiene la cuenta, pues que se trata de una cuenta heredable. Yo puedo designar beneficiarios. También puedo elegir que los recursos de la cuenta individual
pues sean invertidos en una o más sociedades de inversión. Es decir, puedo hacer dentro de mi misma Afore como que mi propia cartera de inversión. Es decir, esto es por subcuenta. Lo vamos a ver más adelante en transferencia de recursos. Va por subcuenta. Es decir, una subcuenta le puedo invertir en una sociedad básica específica y el ahorro voluntario, por ejemplo, en otra. Entonces también vamos a ver esa parte. Recibir por lo menos 3 veces al año el estado de cuenta, es decir, de forma cuatrimestral. Solicitar el traspaso de la cuenta individual a otra administradora, por supuesto, bajo ciertos supuestos que también vamos a verlo en este tema. ¿Qué más? Como derechos o características de la cuenta. En caso de que exista un traspaso indebido o registro indebido, entonces también tengo derecho a que haya un resarcimiento del daño que me causaron. Vamos a ver más adelante en qué consiste el resarcimiento, que ya lo habíamos manejado al principio del tema anterior, pero vaya, como también me piden que veamos traspaso en este módulo, pues vamos a retomarlo, lo de traspaso indebido. Realizar retiros de la cuenta individual. Ya sean retiros parciales establecidos en la ley del Seguro Social o la ley del ISSSTE, o bien el retiro de ahorro voluntario. Ahorro voluntario, recuerden que toda la parte de ahorro voluntario pues está normado por la ley del SAR, el reglamento y las disposiciones de carácter general. Pues también realizar retiros parciales para los distintos recursos que tiene la cuenta. También tengo derecho que las empresas operadoras, recuerden que empresa operadora es procesar, pues tengan la información de la cuenta individual en la base de datos. Eso cuando ocurre, cuando me registro. Cuando me registro en una Afore, prácticamente estoy dando de alta mi información en la base de datos. Otra, que el IMSS, el Infonavit y el ISSSTE proporcionen la información a los distintos participantes. Ahora, ¿esa información para qué? Porque es una cuestión continua de información para que el trabajador pueda tener acceso a las resoluciones otorgadas por estos institutos de seguridad social. Y con estas resoluciones que otorguen, pues yo puedo al momento dado, ya sea como trabajador o como beneficiario, por reclamar recursos que estén en la cuenta individual. Por ejemplo, si no hay en un momento dado una resolución de pensión, pues no podría retirar ciertos recursos de la cuenta individual, por ejemplo. Entonces, básicamente a eso se refiere ese punto. Tengo el derecho que estos institutos continuamente otorguen esos beneficios, otorguen esas concesiones, para que yo, claro, siempre y cuando cumpla con los requisitos, para que yo pueda proceder a lo que deriva de ese derecho. Por ejemplo, retirar recursos de la cuenta. Si suele 73, por ejemplo, ¿no? La parte de SAR, etcétera. Muy bien, ¿dudas con esta lámina? No. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente lámina. Más características o momento dado derechos relacionados con la cuenta individual. Dice lo siguiente. Siempre cuando un momento dado tenga una relación laboral con un patrón, lo que dice que ellos pues estarán obligados siempre a solicitar el número de seguridad social de ese trabajador y también solicitarnos el nombre de la Afore en la cual actualmente maneje nuestra cuenta. ¿Esto para qué es? Para que haya un control de la información y en un momento dado se evite el riesgo de duplicar las cuentas individuales. Sabemos que no podemos tener más de una cuenta individual. Ahora, eso también es importante identificarlo, que tenemos derecho a una sola cuenta, sobre todo para trabajadores que están cotizando simultáneamente, tanto en la ley del Seguro Social como en la ley del ISSSTE. Efectivamente,
por cada instituto se estarán generando sus propios recursos. Ejemplo, RCB IMSS, RCB ISSST. Sin embargo, esos recursos se tendrán que integrar en la misma cuenta individual, puesto que solamente tengo derecho a una sola cuenta. No puedo tener más de una cuenta individual, mucho menos tener una cuenta por cada régimen del IMSS o régimen del ISSSTE. Sin embargo, en el caso de que se tenga más de una cuenta individual, entonces tendrá que gestionarse la unificación de esas cuentas. También en un momento dado o traspasos de esa cuenta. Sobre todo traspasos en un momento dado también se refiere, por ejemplo, a traspasar el SAR. Hoy tengo mi cuenta de Afore y mi cuenta de SAR. Pues puedo unificar mi SAR a la Afore, pero también ese proceso se le llama traspaso de recursos del SAR a la Afore. Por eso también menciona el tema de traspaso. No se refiere en este contexto el traspaso de una Afore a otra. El criterio, en el caso de la unificación, es que se va a unificar a la última cuenta individual abierta. En este tema en particular, también hay un rubro que habla específicamente de la unificación. ¿Dudas con esta lámina? Va, de acuerdo. Seguimos entonces. Terminamos con el tema de las características de la cuenta individual, precisamente. Ahora, vamos con el siguiente punto en la guía, que me hablan del estado de cuenta. ¿Qué es el estado de cuenta? ¿Cómo está integrado? ¿Cuándo se tiene que enviar? ¿Bajo qué supuestos no se envía? Etcétera. Vamos a ir tocando todo lo relativo a lo que es el estado de cuenta. Primero viene la definición. Evidentemente, el estado de cuenta es un documento que nos envía la Afore. Bueno, no solamente lo envía, sino también los emiten y los envían. Ahora, aparte de la Afore, está incluida las prestadoras de servicio, que también en un momento dado tienen que emitir los estados de cuenta. ¿Para quiénes son los estados de cuenta? Dice lo siguiente. Evidentemente es para cada uno de los trabajadores, ya sea que están registrados en la Afore, que ya estén asignados, es decir, que sus recursos ya estén en una cuenta individual con una Afore, o incluso sean trabajadores pendientes de asignar. Es decir, los recursos todavía físicamente no los tiene la Afore, pero la Afore sí registra esa información y esa información se envía a través de estados de cuenta. Ahí esa Afore de la que estamos hablando son precisamente las prestadoras de servicio. Que aprovechando que hablamos de prestadora de servicio, básicamente esa es la definición. Prestadora de servicio es aquella Afore que no tiene los recursos de la cuenta individual, los recursos siguen en la cuenta concentradora, pero la Afore, el servicio que presta, es la de llevar el registro de información de las aportaciones que están precisamente en la cuenta concentradora, precisamente. Viene una lámina que habla precisamente de este tipo de Afores, de prestadores de servicios. Retocamos un poquito más en ese tema de las prestadoras, precisamente. Ahora, el estado de cuenta. El estado de cuenta se envía 3 veces al año de manera cuatrimestral y conocemos cuáles son los periodos que maneja el estado de cuenta. 1 de enero al 30 de abril, 1 de mayo al 31 de agosto, 1 de septiembre al 31 de diciembre. Ahora, también es importante identificar el plazo del envío que tiene el estado de cuenta, que sabemos que son en 20 días hábiles siguientes a la fecha de corte cuando se van a enviar estos documentos.
Ahora, no solamente estoy sujeto a que me lo envíen y ya, sino si yo quisiera un ejemplar del estado de cuenta, estos a su vez siempre estarán disponibles en cualquiera de las sucursales o bien a través de la página web, evidentemente de la Afore que maneja mi cuenta individual, por supuesto. Aparte de que en un momento dado reciba mis estados de cuenta de forma cuatrimestral, en cualquier momento puedo solicitar mis estados de cuenta adicionales precisamente. Y también dicen algo muy específico. Oye, ¿qué pasa con las cuentas individuales que contengan fondos de previsión social? Fondos de previsión social o las cuentas individuales de previsión social es un caso curioso. ¿En qué sentido? Son cuentas que no abre el trabajador. Son cuentas que no es que el trabajador vaya a registrarse para sus fondos de previsión social, para recibirlos en la cuenta. La cuenta de previsión social la abre el patrón. El patrón celebra un contrato con la Afore donde dice, oye, fíjate que tengo un plan de para mis trabajadores y ese plan tengo contemplado, ya sean primas de antigüedad o recursos para una pensión privada, y lo manejo en forma de previsión social. Entonces quiero, Afore, que tú me manejes esos recursos para que a través de cuentas individuales pues se pueda aportar a cada uno de mis empleados. En ese contrato que celebremos la empresa o la entidad, ya sea un estado o un municipio, en ese contrato que se celebren, también se van a determinar cada cuándo se estarán enviando esos estados de cuenta. Entonces, es lo que me dice aquí en este cuadro. Si se trata de fondos de previsión social, como en ese caso son contratos que celebra la Afore directamente con patrones, entonces en ese contrato se estipula cada cuándo tiene que ser el envío del estado, del estado de cuenta. Perdón. ¿Dudas, comentarios sobre esta lámina? Va. Estas cuentas entonces serían las de plan privado de pensión. Si el plan podría ser en un momento dado que en ese plan privado se determine la aportación de previsión social y que en un momento dado esas cuentas se individualicen a través de la Afore. Podría ser, por lo tanto, efectivamente que en un momento dado se trate de un plan privado que se maneja a través de cuentas individuales. Sí, efectivamente. Bien, gracias. De acuerdo. Ahora, ¿qué me hablan en relación al estado de cuenta sobre sus características? Dice, no es que cada Afore arme su propio estado de cuenta, sino realmente quien establece el formato es la CONSAR. No solamente el formato, sino también el contenido que debe tener, es decir, la información que debe tener el estado de cuenta. Todo eso lo determina la CONSAR precisamente. Ahora, lo que platicamos, las Afores ni las prestadoras de servicio pueden realizar cambios a los estados de cuenta. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, por lo menos debe tener de información estos documentos? Evidentemente, las aportaciones que caigan a la cuenta individual. Sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, en el bimestre o los bimestres que corresponde al estado de cuenta estará reflejada las aportaciones, el número de acciones propiedad del trabajador, el estado de las inversiones, es decir, el saldo que en un momento dado presenta en mi cuenta individual, y el saldo sabemos que se presenta dentro de todo el acumulado que tiene la cuenta individual. También vienen los movimientos de los últimos 12 meses y se va reflejando precisamente eso dentro del estado de cuenta. También vendrá indicado el número de días cotizados durante cada bimestre que corresponda el cuatrimestre que representa el estado de cuenta.
las comisiones que me cobra la Afore. Por supuesto, el estado de cuenta deberá incluir el folio. Y ojo, dentro de la guía también en un momento dado, pues viene la definición de lo que es el folio del estado de cuenta. ¿Eso qué es el folio? Pues la forma como se identifica el estado de cuenta. Es decir, es un folio de identificación único e irrepetible. El folio, ¿quién lo asigna? El folio lo asigna la Afore. Y lo van a asignar, evidentemente, a cada emisión cuatrimestral del estado de cuenta. Ahora, ese folio no es que la Afore lo asigne al documento, lo imprima y ahí quede la cosa, sino para llevar un control y una validez de los estados de cuenta, entonces siempre los folios tienen que ser informados a procesar de cada emisión. Con esto, procesar puede llevar un control y en un momento dado evitar también los estados de cuenta falsos, por ejemplo. De ahí la importancia que siempre los folios se dan a conocer o se entregan a la empresa operadora a procesar para que pueda haber ese control. Ahora, sobre el folio del estado de cuenta también me dicen lo siguiente. ¿Qué pasa si la CONSAR en un momento dado se da cuenta que el trabajador recibió el estado de cuenta sin el folio, que el estado cuatrimestral llegó sin folio? La CONSAR deberá pedir a las administradoras pues que vuelvan a enviar esos estados de cuenta. Y evidentemente esos estados de cuenta pues deben ya incluir el folio que no mandaron en esa primera vez que lo mandaron sin ese folio precisamente. Bien, eso digamos en esa parte del folio. Y también dice lo siguiente. Tratándose de estados de cuenta adicionales, a petición del trabajador, los puede pedir con folio o sin folio precisamente también. Bien, ¿dudas con esta lámina? Muy bien. Va, de acuerdo. Vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Arrancamos ya con el siguiente tema. Mañana, durante el día, les paso ya la presentación de este tema de cuenta individual. Y pues seguimos avanzando también. Espero terminar la meta es terminar este tema a más tardar el sábado para arrancar el tercero. Del tercer tema, quisiera que lo termináramos por ahí del miércoles o jueves hasta la otra siguiente, la otra semana. Y a partir del último sábado que tendremos y lo que queda de días, enfocarlo al tema 4 de la parte pues, de inversiones. Entonces, pues vaya. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos el día de mañana, igual a las 8. Y pues bueno, descansen, pasen y listo. Buenas noches, nos vemos mañana. Gracias, Memo. Buenas noches. Igualmente, gracias. Gracias, Memo. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, muchas gracias.